Spiro, entiendo que estés enojado, pero llámanos, por favor. El elfo sigiloso caminaba de un lado a otro frente a la puerta principal mientras Eruptor terminaba una llamada similar. Nada, murmuró y volvió a marcar el número del dragón púrpura. Intentaban empacar sus habitaciones al mismo tiempo. No iba bien, pero cualquier progreso seguía siendo progreso. Un peso los arrastraba mientras corrían por toda la casa y fuera de ella. Las cajas se apilaban rápidamente, pero la puerta principal se llenaba casi tan rápido como las llamadas perdidas llenaban el teléfono de Spiro, dondequiera que estuviera. La elfa incluso tropezó un par de veces, casi tirándose por las escaleras de no ser por un repentino teletransporte en medio de un mensaje de voz. Eruptor era un poco más cuidadoso, aunque solo fuera porque era mucho más lento que sus compañeros. Si seguían siendo compañeros o no, aún estaba por verse, sobre todo por parte del dragón. Estamos preocupados por ti, solo di que estás bien. El elemental de lava hacía malabarismos con su teléfono mientras empujaba una torre inclinada de cajas. Terminaron demasiado pronto, así que recurrieron a revisar sus habitaciones y el interior de las cajas una y otra vez. Ni siquiera eran muchas, ninguno de los nuevos Skylanders poseía gran cosa. Uno estaba más que feliz de dejarlo todo atrás y el otro vivía con un árbol inteligente en medio de la nada antes de huir de todo a la academia y ella poner en práctica los consejos de sus maestros en otro lugar. Eruptor tenía algunos libros de cocina y una pequeña caja de viejas fotos familiares abandonadas en su armario. Elfie tenía un pequeño montón de ropa de repuesto y camisones, y ambos tenían algo de ropa de cama y baratijas genéricas como figuritas, cómics o un póster de Ninjini. Pero esas eran todas sus colecciones. El resto eran utensilios y lo que fuera que estuviera enterrado en el armario de la ropa blanca. Tenía unas ollas y sartenes enterradas en la cocina, de esas buenas que la academia no le había proporcionado, y Elfie tenía los colmillos de dragón que llevaba a todas partes, supuso Eruptor, y se dirigió cojeando a la cocina mientras divagaba otro mensaje. Su teléfono empezaba a calentarse en su masa de magma, y no porque lo usara demasiado. Alt Elf decía algo desde su habitación mientras abría unos armarios, separaba sus pertenencias de las sartenes que habían dejado acumulando polvo, y descubrió un par de cajas ordenadamente colocadas una encima de la otra. El de abajo era de un rojo intenso, cubierto con un emblema naranja brillante del elemento fuego. El que estaba encima era de un verde musgo con un símbolo más pálido del elemento vida. Estaban unidos por una cinta dorada y sedosa con una pequeña tarjeta debajo. Sacó todas sus ollas y sartenes con las cajas encima y las colocó en la isla de la cocina. Elfie terminó de hacer estallar el teléfono de Spiro 2 veces más antes de ver los regalos, dejando que Eruptor se demorara empacando lo que le quedaba. Solo les quedaba quitar las sábanas de sus camas cuando finalmente llegó el momento de mudarse a sus hogares Skylander. Sus respectivos hogares Skylander. La elfa sigilosa dejó el teléfono en la encimera de la cocina y se quedó mirando las cajas como si fueran fuego. Extendió una mano y la volvió a meter en el pecho, prácticamente esperando a que los regalos la apuñalaran. El elemental, mientras tanto, arrastró un par de sillas hasta la isla y se sentó. El ninja tardó unos segundos, inusualmente largos, en darse cuenta. Ninguno de los dos estaba seguro de cuánto tiempo estuvieron sentados ante los regalos, pero se sentía como si Skylands hubiera nacido y toda la historia hubiera pasado de largo como un par de piedras que observan cuando él, vacilante, envolvió el lazo con una gota. La cinta se deshizo fácilmente. Deslizó el regalo superior hacia la elfa del bosque y quemó una pequeña parte de una esquina de la inferior para que fuera más fácil de arrancar sin usar los dedos. De ninguna manera, murmuró con grandes ojos amarillos y una sonrisa dentuda, cogiendo y hojeando el libro de cocina negro carbón con tapas doradas en las esquinas y un diseño de magma relleno de naranja y amarillo grabado en la cubierta. Era un recetario muy detallado con todo lo que había en su pequeña biblioteca. Casi todos ya se habían preparado antes, y contenían una pequeña foto y una anécdota sobre la primera vez que preparó el plato para el dragón y el elfo. Fiestas de cumpleaños, inolvidables contratiempos en la cocina, picnics olvidados por completo y que no habrían podido recordar sin algún tipo de magia de la memoria. Lo único sin una historia absurda eran las opciones completamente nuevas, y todas tenían espacios en blanco y recortes para descripciones e imágenes, como un diario, además de muchas páginas libres. Todo era incombustible. Podía sentir la película mágica a través de su lava. Elfie no abrió su regalo, solo miró lentamente entre el perfecto libro de cocina de Eruptor y la pequeña tarjeta. Era más bien una breve y pulcra nota cursiva, garabateada en una cartulina.
Eruptor y Elfie, los mejores Skylanders que he conocido. Su cabeza golpeó el mostrador, y entonces sus orejas se pusieron alerta como las de un gato. Giraron y se movieron mientras miraba a su alrededor. Él también se giró para observar las paredes, pero no tenía sus sentidos ni sus instintos. No tenía ni idea de qué buscaba hasta que ella se llevó un dedo a los labios y levantó lentamente sus ojos sin pupilas hacia la puerta del dormitorio de Spyro. No quería moverse ni hablar, por si acaso detenía de alguna manera lo que ella había notado, sobre todo porque había oído algo. Las tablas del suelo crujieron y chirriaron mientras él intentaba con todas sus fuerzas no hacer ruido, hasta que finalmente se rindió y subió corriendo las escaleras hacia la puerta del dragón. El elemental de lava no captó lo que hizo la elfa sigilosa al pegar la oreja a la madera, aunque sí se inclinó para intentarlo mientras ella volvía a taparse los labios con el dedo. Casi pudo oír un golpe sordo, un estruendo o un rasguño al otro lado, pero terminó en cuanto empezó, y este lugar solía hacer muchos ruidos extraños después de la lluvia o la nieve. Se alejó como un rayo, cogió su teléfono de la encimera de la cocina y regresó a la puerta en un abrir y cerrar de ojos. El humo verde bosque del primer teletransporte ni siquiera se había dispersado cuando reapareció. Su pulgar tapó el altavoz mientras tecleaba la contraseña como una tortuga. Le dolía visiblemente moverse tan despacio, casi cómico de no ser por las circunstancias, pero lo superó como una campeona y miró hacia la puerta una fracción de segundo antes de pulsar el botón de llamada de la pestaña que había dejado. Un leve tintineo resonó en la puerta. ¿Spyro? Preguntó el elfo. No hubo respuesta. Sí, amigo, sentimos mucho lo de anoche, dijimos muchas cosas que no queríamos decir, sabemos que has estado haciendo más cosas en casa de lo que pensábamos y, probablemente no estudias al mismo tiempo que nosotros. Miró al elfo buscando algo más que decir. Hablar nunca había sido su fuerte. Se encogió de hombros al ver que seguían sin obtener respuesta. Spyro, ¿podemos hablar, por favor? Hemos estado preocupadas por ti todo el día. Elfie lo intentó de nuevo. Silencio. Se miraron de nuevo, una visiblemente nerviosa y la otra aún sin saber si quería trabajar sola. Spyro, ya entramos, dijo esta última. El elfo sigiloso cogió la manija de la puerta y la abrió solo un segundo. No tardó mucho, pero vislumbraron docenas de marcas de garras profundamente clavadas en la pared de yeso. Algunos cables de colores estaban expuestos en una parte, al resto se unían innumerables hilos de cortinas destrozadas, sábanas rasgadas y almohadas destrozadas, esparciendo enormes mechones de plumas cortadas sobre la alfombra deshilachada. La cama del dragón estaba hecha papilla y el contenido de su puff, que parecía de poliestireno, estaba esparcido por el suelo como si alguien lo hubiera destrozado con una motosierra. Las puertas de su armario estaban en el suelo y su ventilador había sido arrancado violentamente del techo. Cada una de sus aspas se había roto en varias astillas afiladas, clavadas en la alfombra como postes de cerca o estacas de madera. Todas las bombillas estaban tan destrozadas que parecían polvo, junto con sus casquillos. Tan pronto como Elfie empujó la puerta, abrió esa grieta minúscula pero devastadora, unas garras afiladas como cuchillas la golpearon desde el otro lado. Las puntas perladas estaban lejos de su rostro, pero la velocidad y la fuerza con la que se clavaron en la puerta la pusieron en alerta máxima. Sus dagas de colmillo estaban en su mano tan rápido como saltó de su piel. El pestillo de la puerta se cerró con un clic y un chisporroteo agudo, como una de sus huellas furiosas quemando el felpudo, crujió y siseó en el centro de la puerta del dragón. Las garras de Spyro estaban parcialmente oscurecidas por la onda de intenso calor, similar a un espejismo, pero tenían un brillo naranja claro como una chimenea antes de alejarse. La membrana naranja brillante de su ala les impidió ver a través de los agujeros humeantes y un gruñido bajo hizo vibrar toda la losa. No sabía que pudiera hacer eso. Eruptor intentó, patéticamente, romper la tensión en el cuerpo de este Alt Elf. Ella ni siquiera reaccionó. La oscuridad petrificada se hizo añicos. Hice lo que pude para mantenerla unida, pero cada vez que lo intentaba, se rompía hasta que no quedaba nada. Incluso el polvo se volvió negro y desapareció cuando intenté agarrarlo. Los cavernosos muros negros del castillo, salpicados de cristales violetas, la envolvían como enormes fauces. Pinturas marrones de sangre podrida y antiquísima cubrían las húmedas y desiguales paredes con arte primitivo de batallas y desastres olvidados hace mucho tiempo, incluso en las bibliotecas y museos más remotos. Las únicas constantes eran un enorme dragón de múltiples cuernos que sembraba la muerte y la destrucción a innumerables criaturas, y ejércitos de otros reptiles alados que lo atacaban con sus mayores poderes.
Calor abrasador, agua a presión, vientos rugientes, hielo gélido, ráfagas de energía, rayos, ráfagas de toxinas corrosivas, explosiones de gravedad, pulsos necróticos y rayos de brillante resplandor, todo en vano. Justo detrás de ella estaba la única vía de escape de Kinder, pero sería un montón de cenizas si siquiera tropezara por allí. El gran arco estaba cubierto de un baño de oro extremadamente puro, y más importante aún, mágicamente conductor, con revestimientos en forma de púas que se plegaban a lo largo de la sólida cueva de piedra negra que descendía por una alfombra roja sangrienta decorada con armas negras y símbolos dracónicos que se extendían hasta la cámara central. Las barras sinuosas estaban cubiertas de púas dentadas lo suficientemente largas como para entrelazarse como dientes largos y dagas adicionales que apuntaban hacia adentro y hacia afuera, todo de hierro encantado increíblemente sólido, bañado en latón resistente a la magia y decorado con oro incrustado con diamantes. Un gran escudo con forma de calavera de dragón, con 6 cuernos altos y esbeltos, cubría el centro. Sus ojos muertos exudaban un aura carmesí llena de la malicia de un espíritu vengativo. Una niebla violeta, salpicada de oscuridad condensada, se arremolinaba y ondulaba desde su base, fluyendo entre las barras puntiagudas, de modo que los intrusos aún podían ser empalados en ellas. La misma oscuridad emanaba de una calavera de dragón real, más grande, con llamas púrpuras y malditas que ardían en las cuencas de sus ojos y fosas nasales. El dragón muerto que se enfrentaba al amo oscuro tenía 2 grandes cuernos que salían directamente de su cabeza, se doblaban hacia atrás y luego se curvaban hacia adentro como garras flexionadas, y 2 muy pequeños justo debajo, que sobresalían directamente de los lados de su cabeza y eran solo una cuarta parte del tamaño de los cuernos grandes. Las 4 cadenas que lo sostenían muy por encima de una nube mortal de violeta y sombra liberada por las masas de infarto de oscuridad petrificada estaban aceitadas con sangre de dragón, un surtido de escamas de color rojo pálido forjadas en el metal con muchos adornos como aletas que bordeaban los lados. Encima del preciado trofeo de su padre había una serie de halos dorados que conectaban las 4 cadenas. Innumerables gemas valían más que todo el oro que ella y mil Magu Trolls verían en toda su vida, todas pulidas hasta brillar, atenuadas y hinchadas en anticipación de los chorros de llamas púrpuras malditas de su padre. Un trozo colosal de oscuridad petrificada se encontraba en el centro con una banda de oro alrededor, incrustada en gemas y anclando un conjunto de alas de dragón de taxidermia rígidas con escamas de color rojo pálido y membrana naranja en el centro para que se encendieran fuera de las cadenas y rozaran la parte superior de la caverna fortificada. Te entrego la victoria en bandeja de platino, y no puedes manchar a un solo iniciado. La sombra negra de un cuello largo, la cima de hombros acorazados y una cabeza repleta de cuernos enormes emergían de la maliciosa niebla magenta de la oscuridad. Numerosas plantas negras y zarzas oscuras bordeaban la profunda abertura en el suelo sobre la que se tambaleaba el lastimosamente pequeño afloramiento donde se encontraba. Sus espinas con puntas moradas y rosadas brillaban, pero no proyectaban luz sobre las rocas negras, muchas veces quemadas, que rodeaban el lugar de descanso de su padre. Los cristales más altos de la oscuridad petrificada se abrieron y se alzaron sobre el cráter como la boca de una lamprea, devorando los frutos oscuros que brotaban de las puntas del follaje retorcido. HH debe tener alguna protección contra, rogó Kinder. No me importan tus excusas. Es el hijo de On. Chilló mientras un orbe brillante de fuego violeta y rosa crecía en sus fauces. Apenas se detuvo un segundo. La única forma de desviar la oscuridad es si On lo protege. Y no sabe lo que intenté hacer. Las llamas no se desvanecieron en lo más mínimo, solo resaltaron los innumerables colmillos enormes de Malefor mientras su mandíbula puntiaguda se apretaba y su cabeza se inclinaba con interés. Nunca se arriesgó a hacerlo esperar. Tiene vínculos con Eon. Tiene que saber dónde está la sala de las reliquias. Confía en Mmi. Kinder se estremeció y gritó. Solo dame una semana más. Para sacar a Eugenie de aquí. Puedo traerte el mapa del núcleo de la luz. Sigo siendo útil. Los deslumbrantes ojos rojos de Malefor se clavaron en la pequeña dragona. Su hocico se encendió con llamas violetas y humo negro venenoso mientras sus fauces se cerraban lentamente y apagaban el fuego. Su cuerpo entero se desinfló por solo un segundo. Tienes un día más. Tráeme el mapa mañana por la noche. Libre por un día de las insistentes y veladas sugerencias del viejo mago enviadas a través de sus Skylanders, la última de las cuales era un triceratops con maza, escamas rocosas e igual de intolerante a los desesperados intentos de persuasión de su jefe, George hizo todo lo posible por volver a sumergirse en el pozo sin fondo de los libros de portales.
La cabeza ya no le daba vueltas tan rápido, pero que un coche redujera la velocidad no significaba que fuera marcha atrás. Ojalá su padre le hubiera enseñado la mitad de esto que de coches. Intentaba hacer cálculos de larga distancia, intentaba precisar los puntos de inicio y fin exactos, intentaba encontrar la sección media correcta, intentaba doblarlos como papel de 4 dimensiones, y lo único que conseguía era amontonar un terrón alrededor de su puño. Un ligero golpeteo en su mesita, justo entre 2 pilas de tomos increíblemente apretadas, más gruesos que cualquiera de sus libros de texto, lo sacó de su sofocante lectura. La elfa verde estaba de pie, tímidamente, frente a él. Su rostro inexpresivo no parecía más cansado que él, pero su porte era el de alguien agotado como Oscar después de una noche en vela. Buenas notas a costa de la cordura, el sacrificio definitivo por unos números arbitrarios que no los seguirían al salir de la escuela. Una de sus manos se cruzó sobre su pecho y se aferró al brazo mientras permanecía allí en silencio. No podía distinguir qué miraba ni qué quería, pero podía ver los tonos ligeramente diferentes de blanco y gris extremadamente claro cambiando mientras intentaba averiguar qué decir. La cagué de verdad, admitió finalmente. Dijimos cosas que no queríamos decir y no sé cómo arreglarlo. No lo eres, dijo George con expresión seria. Su aspecto de bofetada casi compensó la horrible primera impresión. ¿Qué? Se sacudió la sorpresa inicial. Saliste de la nada para sermonear a Eruptor y a ella sobre cómo lo tratamos. Tienes que tener algo. Se encogió de hombros y dobló la solapa de su libro. Todos sabían de dónde venía. Cuando 2 personas guardaban rencor, guardaban rencor. Y cuando esos 2 peleándose eran de lo único que ocurría en el pueblo, nadie estaba muy dispuesto a mediar. No lo sé. Se encogió de hombros. Reconstruye la confianza poco a poco, ayúdalo de vez en cuando. Ella parpadeó. ¿Eso es todo lo que tienes? No soy un gurú de la vida. George volvió a hojear su libro. Algo, entonces. ¿Tiene que haber algo que pueda hacer?, preguntó. George tarareó. Dale tiempo, supongo. Mañana pueden calmarse y charlar, hablar de lo que hicieron mal, pero mi mamá siempre dice que la mejor disculpa es un cambio de comportamiento. Eon había estado intentando contactar con Spiro desde que los maestros del portal regresaron a sus escritorios. El elfo sigiloso apareció poco después, conversó brevemente con el chico y desapareció casi con la misma rapidez, pero eso fue lo más cercano a una respuesta que recibió. El dragón seguía dentro de los terrenos de la academia. Podía sentir la poderosa presencia del paragón elemental en la magia inagotable que rodeaba su castillo. El elemento mágico crecía rápido e inestable. Cristales crecían de la neblina de poder concentrada y fluida, rompiéndose como vidrio en un instante. Incluso los crecimientos más grandes y estables, y las volutas de energía arremolinadas, temblaban y su producción de arcana se volvía inconsistente. No se trataba solo del elemento de Spiro. La sección de tecnología había reportado varias fallas mecánicas desde la conclusión de las pruebas finales. Incluso algunas de las herramientas cinéticas conectadas a la red de engranajes, en constante rotación y clic, integrada en sus islas artificiales, funcionaban con menos eficacia, lo que a su vez llevó a la investigación de la red de relojería, que resultó deficiente. Su impulso se desvaneció y sus complejos mecanismos internos se atascaron. Ambas eran grandes rarezas por separado, pero juntas se consideraban nada menos que un presagio. Múltiples cajas eléctricas y delicadas placas base se cortocircuitaban y se ralentizaban. El agua y el aire se volvían cada vez más turbulentos y todos los no muertos, desde los estudiantes con inclinaciones marciales hasta los Skylanders con inclinaciones mágicas, podían sentir que algo andaba mal mientras los espíritus restantes se desvanecían y los huesos crujían. Ni siquiera necesitó ver cómo los segmentos retrocedían para sentirlos retorcerse como si le doliera la vida. Eon se acarició la barba mientras observaba su pequeño mundo, incapaz de encontrar al dragón. Probablemente estaba fuera de los límites del castillo, como en casa. Sin embargo, había trabajo en la academia. Ya lo comprobaría en otra ocasión. Puede que Eon hubiera terminado por hoy, pero el mal nunca descansaba y habría algo que valdría la pena hacer si lo buscaba. Lo más probable era que simplemente se hubiera dormido sin que sonara la alarma, nada que retomar el año sin sus compañeros no le hiciera entrar en razón. El mago suspiró, convocó a su bastón y se teletransportó a la sección de elementales tecnológicos para documentar e intentar solucionar los fallos mecánicos. Todos eran lo suficientemente menores como para que pudiera leer un poco al terminar, solo un montón de pequeños problemas acumulados que una cuidadosa estabilización del flujo de magia pronto rectificaría y evitaría que empeoraran.
Quizás podría hacer lo mismo con la sección de magia, ya que estaba en ello, dependiendo del tiempo disponible. Los Skylanders tecnológicos y los iniciados dependían mucho más de los sistemas únicos de sus islas y de los movimientos constantes para mantenerse operativos, pero el elemento mágico también requería atención. Puede que Spyro haya hecho esperar a toda la escuela y a sus propios camaradas, pero seguía siendo un aspirante plenamente capaz de cuidar de sí mismo hasta que el maestro del portal tuviera tiempo. El maestro del portal oscuro y el troll se escabullían entre el follaje que se oscurecía y las calles vacías. El frío se asentó mientras los lamentables Mabu se retiraban a sus hogares para pasar la noche y los animales, sucios, mansos y normales, comenzaban a asomarse de sus madrigueras en busca de restos de comida y cubos de basura abiertos, abandonados a la intemperie. Caos arrastró a su siervo predilecto a una de las zonas más aisladas y apartadas del pintoresco pueblo, cubierto por la oscuridad y el negro de su capa. Su misión secundaria los llevó al pie de una isla forestal completamente destruida. El carbón negro y la ceniza gris cubrían cada centímetro de la isla mientras las astillas de madera humeantes y las cáscaras quemadas de las flores desmoronadas se esparcían como polvo, cubriendo sus zapatos y manchando el dobladillo de su túnica. Para ser una isla en medio de un patético asentamiento Mabu y justo al lado de uno de los lugares favoritos del castillo Skylanders, apestaba a oscuridad y maldiciones negras. Sin embargo, allí no se habían lanzado hechizos de ese tipo. Lo que los rodeaba era un montón de energías negativas desenfocadas que desaparecían rápidamente, como si el elemento fuera más fuerte aquí, solo por un breve periodo. Sin embargo, algo debía haberlo causado. Tal cantidad de oscuridad no surgió de la nada. Tenía que haber algo poderoso, o al menos útil, para crear un aura tan poderosa. Había visto este bosque arder en llamas la noche anterior, pero también podía ver que eran llamas comunes. Ya era extraño que los topos despejaran la isla quemándola hasta los cimientos, pero nada que pudiera crear este poder. «Quiero saber, ¿qué hacemos aquí, señor?», preguntó Glumshanks mientras Chaos hacía binoculares con sus manos. Una niebla violeta se posó sobre su visión, penetrando la oscuridad e iluminando el entorno con una retorcida película púrpura. «Tu suposición es tan buena como la mía», murmuró, siguiendo el flujo de magia oscura hasta un pequeño montón de hollín y un tocón devastado. Se inclinó hacia la pila y la frotó con curiosidad. El troll se inclinó sobre su hombro mientras Chaos retiraba la ceniza. Ramas puntiagudas y carbonizadas y pétalos de flores chamuscados salieron despedidos de sus dedos y columnas de humo llenaron el aire como nubes de arena hasta que, metidas en la tierra y rebosantes de vigor libre, se revelaron dos fragmentos de oscuridad petrificada. Estaban muy pulidos y llenos de energía, mucho mayores de lo que su creación oscura era capaz de cultivar, y los dejó tirados por ahí. Ambos estaban claramente destinados a estar conectados. Ni siquiera tuvo que rotarlos para determinar en qué dirección debían mirar para volver a unirse. Alguien tenía prisa por debilitarlos y ocultarlos, pero no era nada que una chispa adicional de oscuridad no pudiera reparar. El cristal restaurado no tenía ningún diseño que le resultara familiar, solo dos puntas afiladas y una cruz de pirámides en el centro. Exudaba una niebla acre de alegría mientras las grietas se curaban y la luz se desvanecía. Un humo de alta calidad que se arremolinaba en su mano y se llenaba de una magia vil mucho mayor de la que esperaría de un cristal de tan diminuto tamaño. Quizás formó parte de la horda de un dragón. ¿O fue atacado por otro gran mago? Los únicos seres oscuros de ese tipo que Chaos conocía serían ese antiguo dragón, irritantemente autoidolatrado, y su propia madre. ¿Qué probabilidades hay de que aparezca de forma natural? Glumshanks se crujió la espalda al alejarse del abominable miasma. Ninguno. Chaos gruñó con una sonrisa dentada. Así que alguien estuvo aquí antes que nosotros, afirmó el troll. El maestro del portal oscuro rió entre dientes. Alguien que no tiene ni idea de lo que hace, y que acaba de entregar la victoria sin que yo se lo pidiera. ¿Qué hora es? La densa niebla que rodeaba la mente de Spyro solo había empeorado a lo largo del día. El tiempo pasaba demasiado rápido, pero se arrastraba cada vez que algo en particular lo despertaba. A veces era un escalofrío que le recorría la espalda, otras era la chispa de alguno de los aparatos eléctricos que había desollado como si los metales, plásticos y gomas fueran más frágiles que el papel. La lucidez no duró mucho. Un par de veces, la voz del maestro del portal resonó en su mente, pero nunca entendió lo que decía Eon. Curiosamente, no oía, veía ni sentía nada. No quedaba nada que rasgar o destrozar. Toda la emoción se desmoronaba entre sus garras como arena fina.
La alfombra deshilachada se le clavaba bajo las escamas y la ligera corriente de aire que entraba por el respiradero enfriaba la membrana de sus alas. Sin embargo, permanecía entumecido y muerto como si su cuerpo estuviera a kilómetros de distancia. No podía ver lo que tenía justo delante. ¿Frente a qué pared se derrumbó finalmente? No podía oír, oler ni sentir. Todo estaba tan lejos mientras se tensaba y se esforzaba por mover algo. Spyro estaba bastante seguro de que tenía algunos fragmentos de vidrio y haces de cables atrapados en sus garras. Al menos en los pocos instantes que le llevó despertar. Se los imaginó despojados y cortados, pero probablemente ni siquiera eso podría hacerlo bien, en su estado. Una sensación como de suaves alfileres y agujas a través de sus escamas le cubrió la cola. ¿Era el interior de poliestireno de su puz de juego? ¿O era solo más entumecimiento? El dragón no recordaba si lo cortó o lo arrojó contra la puerta del armario, tal vez ambas cosas. Lo mismo ocurría con el contenido de su armario, las mantas de repuesto y las cajas de pociones. Ya habrían manchado la alfombra sin remedio. Ahora tenía una excusa para levantar la alfombra, supuso Spyro, pero su cuerpo no se movió ni un centímetro. Parpadeó y suspiró, lo máximo que se había atrevido a hacer desde que le dio un portazo a Elfie. Ninguna de las profundas marcas de garras en la pared era simétrica ni uniforme. Todas eran feas y oscuras, de diferentes profundidades y longitudes. No todas habían abierto vigas de soporte y arrancado cables vitales. Sus cortinas y sábanas eran un desastre, las varillas de metal y el colchón estaban dobladas y deformadas. La mitad de los muelles se habían desprendido de la estructura interna, cayendo a los pies de la cama redonda con el mismo movimiento que partía la madera por la mitad como un karateca golpeando una pila de ladrillos. Aunque probablemente les habría dado mal y habría visto su muñeca caer flácida y sangrando por un lado como las plumas de sus almohadas destrozadas. Te lo mereces, fracaso. Spyro exhaló una bocanada de humo gris, lejos de las limpias e impecables bocanadas de blanco brillante, como si estuviera viendo el aliento de alguien más flotar en el frío. Sus pesados ojos se cerraron de nuevo y su ala cayó torpemente a su lado. Todavía no podía mover su cola ni sus garras, eran pesadas como sus escamas fueran de plomo y la sangre fuera baba. ¿Qué iba a hacer hoy, esta noche? ¿Levantarse? ¿Hacer algo? Traer uno de los pergaminos de reparación de debajo de su cama y limpiar este huracán de nido que había creado para sí mismo como si fuera un Skylander digno del tiempo y el espacio prístino. ¿Y mañana? No es que necesitara recomponerse para que aún lo incluyera en el libro de Skylanders. ¿Spyro? Llamó el elfo sigiloso. Nos estamos preparando para la graduación. Abrió los ojos de golpe. ¿Ya era Artidai? ¿Cuánto tiempo llevaba en el suelo? ¿Había dormido? No lo creía, le costaba creer que hubiera logrado siquiera un guiño. ¿Acaso aún había pasado por allí? ¿Le importaba lo suficiente como para ver qué pasaba? ¿O por qué había desaparecido? ¿Ni siquiera se había molestado en asegurarse de llegar a casa? La sola idea casi le hizo soltar otro aullido desquiciado, pero ya lo había dado todo durante años. La niña, ahora Skylander, permaneció al otro lado con los agujeros carbonizados de la puerta justo delante de su cara, pero sin mirar a través de ellos. No estaba segura de estar lista, con el breve vistazo que ella y el eruptor tuvieron el día anterior. Su cabello aún estaba húmedo después de la ducha. Se lo había echado sobre el hombro para que no arrastrara. El agua tibia goteaba por su túnica y falda, y se la sacudía mientras buscaba a tientas qué decir. La elfa retraída y consciente, refugiada en el árbol, nunca había sido una experta en palabras, a menos que su frente golpeando sin darse cuenta la puerta blanca contara como su martillo y yunque. Ojalá el inglés avanzado fuera tan fácil. ¿Sigues ahí, verdad? Preguntó Elfie a través del panel. Finalmente se arriesgó a echar un vistazo por la puerta, pero descubrió que el ángulo era erróneo. No respondió. Spyro no tenía energía para mover las garras, y mucho menos para hablar. Yo, Eruptor y yo lamentamos lo que dijimos. Inhaló mientras él apenas lograba levantar la cabeza. Siempre haces que todo parezca tan fácil, estábamos cansados y enojados, pero tú parecías tan relajado y griega. Nos desquitamos contigo. Te juro que no volverá a suceder. Prometió. Sus largas orejas se aguzaron al oír unos pasos ligeros y cuidadosos que se deslizaban irregularmente sobre la alfombra del otro lado. El que no estaba cubierto por su cabello se veía mucho mejor que el otro. Aún no podía verlo a través de los agujeros de la puerta, pero el sonido de algo, probablemente una caja, al ser arrastrada. Le siguieron unos papeles crujientes.
Aparte de algunos destellos de escamas moradas y reflejos ámbar, no podía distinguir qué hacía, pero al menos estaba allí. Entrena, estudia, trabaja duro, enumeró el elfo. Su corazón palpitó, se le cortó la respiración y las escamas de sus mejillas se enrojecieron con una energía rosada y cálida. Dudó en quedarse quieto y en silencio para que ella continuara mientras el tono rosado se deslizaba por su armadura y zumbaba a lo largo de sus hombros. No sabía que yo pudiera hacer eso. Siento haber dicho que ustedes dos solo estaban aquí por mí. Spiro tragó saliva y graznó. Al soltarse, tuvo suficiente espacio para apoyarse en la puerta con un golpe seco. No habríamos estado en un equipo si no fueran lo suficientemente buenos para ser neófitos. Yo tampoco lo estaba haciendo muy bien ese día. Intentó reírse entre dientes. Solo consiguió una tos. Gracias por mantener la casa en orden, susurró. Él se estremeció tras su manta como si lo estuvieran a punto de apuñalar. Y por llenar la nevera, y por los regalos. No estaba segura de cómo me sentía el otro día. Aún no he abierto el mío, pero Eructor dice que el suyo es perfecto. Perfecto. A Eructor le encantó. Gracias por dejarnos desahogarnos, continuó. Gracias por soportarme, respondió Spiro. Ella ahogó una especie de risita, capaz de oír la sonrisa irónica e inapropiada en su rostro. Si tan solo supiera, ¿podemos seguir siendo un equipo después de todo esto? Preguntó Elfie como si fuera un esquilander. Se encogió de hombros como si ella lo estuviera mirando. Vamos, ¿qué equipo no ha querido estrangularse? Lo siento, eso no fue gracioso. Se encogió. ¿Puedes abrir la puerta, por favor? Solo dinos que estás bien. Hicieron una pausa. Se oyó más crujido de papel antes de que el tenue destello de un hechizo de ilusión básico bañara las escamas violetas del dragón. Aunque caro, los pergaminos eran rápidos y prácticos. Podría maquillarse más tarde. Las horribles, finas y tenues marcas de sus escamas desaparecieron y sus ojeras se alisaron. No resistiría bien el contacto físico, pero ninguno de ellos era susceptible. Elfie respiró hondo y se apartó de la puerta mientras las crestas y escamas espinales del dragón chocaban contra la madera. Oyó su respiración agitada y entrecortada un minuto entero antes de que la manija de la puerta se sacudiera. Chirrió hacia abajo y hacia arriba varias veces hasta que las piezas internas hicieron clic y la losa se desprendió. Una sonrisa se dibujó en su rostro, pero incluso el elfo del bosque pudo ver que no llegaba a sus ojos ámbar ni a su esclerótica rosada y ensangrentada. Su habitación, al fondo, parecía una mezcla de terremoto, huracán, volcán y ola gigante. Solo faltaba que el agua dañara el techo y que se derrumbara. ¿Necesitas que te arregle el pelo? Preguntó como si nada. Elfie finalmente asintió.